¿Qué tal, loquitos y loquitas? ¿Qué harías si un día de la nada te llegan unas cartas donde te dicen que el amor de tu vida va a morir en unos cuantos meses? Así que deberás impedirlo cueste lo que cueste con las instrucciones que te dejaron escritas. Y además te enteras que la persona que escribió estas cartas eres tú misma, pero de 10 años en el futuro. ¿Lo lograrás hacer? Pues más o menos es de eso lo que se trata el anime de Orange. El anime comienza con nuestros protagonistas 10 años en el futuro, ya que se reunieron para leer una cápsula del tiempo que guardaron en honor a su compañero que ya no estaba. 10 años en el pasado, nuestra protagonista llamada Naho salió tarde por primera vez en su vida de su casa, y justo ese día le llegó una carta, así que se la guardó y la llevó al colegio. Mientras estaba aburriéndose en las últimas clases del año, pensó que era un buen momento para leer la carta, así que empezó y resulta que era una carta que decía venir del futuro. Hasta ahí parecía una broma, pero la carta sabía que se había levantado tarde y predijo que ese día iba a venir un compañero llamado Kakeru. Esto sorprendió bastante a la prota, por lo que pensó que podía ser real, pero la carta le dijo que no lo invitara a salir con ellos ese día por nada del mundo. Sin embargo, sus amigos se adelantaron y Naho no tenía el valor para decirle que no vaya con ellos, por lo que terminó uniéndose al grupito para comer panes de Azusa. Por desgracia, los panes tardaron en salir, así que hicieron un poco de hora hasta que estuvieran y la pasaron súper bien, ya que Kakeru se integró de una con el grupo. Luego llegaron los panes y a Naho le gustaba el pan con curry, pero nuevamente su timidez hizo que no dijera lo que quería en realidad, así que Kakeru tuvo que cambiárselo para que la prota coma lo que quería, ya que él sí que se dio cuenta de que Naho lo miraba con ganas. Por un momento la prota pensó que fue buena idea invitarlo, sin embargo luego Kakeru empezó a faltar por muchos días, y Naho no podía evitar pensar que era por culpa de que lo invitaron a salir. Por eso buscó respuestas en la carta. Sin embargo, no encontró nada más de lo que iba a pasar días después en el festival deportivo. En ese momento, Naho se dio cuenta de que estas cartas eran escritas por su versión del futuro. Así que leyó que le iban a pedir que batee, pero pues se negó y se arrepintió por eso toda su vida. Entonces, le dijo a la prota que batee pase lo que pase, ya que este fue el día que se enamoró de Kakeru. Luego regresó de ir a clases como si nada en pleno festival deportivo, así que se puso a ver el fútbol con ganas. Naho le preguntó por qué no entró a jugar, puesto que no creía que pudiera hacerlo debido a todo el tiempo que faltó. En eso Kakeru se dio cuenta de que a la prota le dolía el pie por los zapatos, así que le confesó que tenía una talla menor a la que utilizaba normalmente y por eso le hacían daño. Kakeru se sorprendió de que no haya dicho nada, pero ya sabemos cómo es la prota, así que pues no dijo nada. Justo sus amigas vinieron por ella para jugar softball, ya que Naho estaba en el club, pero no pensaban usarla para que el juego fuera divertido. Por eso la prota fue, ya que por su pie tampoco quería jugar. Sin embargo, las contrincantes se sacaron a una tipa del club de softball, que estaba arrasando con todas sus amigas de Naho. Debido a esto, le pidieron que entre ella para batear, pero pues la prota no tenía mucha confianza y no quería hacerlo. Incluso recordando la advertencia de la carta, prefería no hacerlo, por lo que Kakeru salió a defenderla para que no la presionen mucho por su pie. Sin embargo, la prota se puso a pensarlo bien y llegó a la conclusión de que el dolor de su pie iba a pasar, pero el arrepentimiento de no batear le iba a quedar por 10 años, así que salió a batear de una y la sacó del estadio. Gracias a esto pudieron ganar el partido, pero su pie quedó hecho trizas. Entonces Kakeru llegó como ambulancia al rescate para tratarle la ampolla gigantesca que le había salido por utilizar zapatos pequeños. Los primeros auxilios vinieron con su real regañada, ya que tenía que decir lo que le estaba pasando, si no siempre iba a salir perdiendo. Pero la prota solamente aceptó si es que Kakeru prometía meterse al club de fútbol, ya que él también tenía que ir tras lo que quería. Hasta aquí todo estaba bien bonito para Naho. Salvó el día e hizo un vínculo fuerte con Kakeru, pero cuando llegó a casa y siguió leyendo la carta, se dio cuenta por qué era tan importante para su yo del futuro vivir la vida al máximo y no arrepentirse de nada, ya que resulta que Kakeru en 10 años ya no iba a estar con ellos, así que su yo del futuro esperaba disfrutarlo todo lo que pueda. Días después en la escuela, la prota se enteró de que le ofrecerían bento a Kakeru, ya que su madre no le preparaba nada y por eso tenía que comprarse cosas en el cafetín todos los días. Luego de clases, Sugo invitó a las waifus a verlo jugar fútbol, ya que se enteró que un tal Kakeru había dicho que jugaba mejor que él y por eso quería llevarlo a la cancha para que lo demuestre, cosa que hizo que Kakeru le diera un mini golpe a Naho por contar lo que le decía en privado. Esto hizo que todas se cagaran de Richard, pero recordaron que tenían planes de ir de compras. Justo en eso se le cayó un botón a la chompa de Suwa, así que Naho se quedó a arreglarlo y por eso dijeron que después de que la prota termine las reparaciones pues iban a ir a verlo. Tal y como decía Kakeru, jugaba demasiado bien y en conjunto con Suwa pues era el dúo dinamita, por lo que después del partido le dijo que sí o sí tenía que unirse al club.
Este no sabía si es que aceptar, pero pues era tan insistente que no le soltó la mano hasta que por fin dijo que sí. Más tarde, vemos que Naho le devolvió su chompa a Suwa, y este se alegró mucho de tenerla como amiga, ya que era como una segunda madre. Incluso traía eventos gigantescos, así que aprovechó el tema para ofrecerle un bento a Kakeru. Este le dijo que no era necesario molestarse, por lo que Naho pensó en no hacerlo, ya que llevárselo así sin que se lo pidiera era muy vergonzoso. Sin embargo, a mitad de la noche, leyó la carta y su yo del futuro le pidió que le prepare algo a Kakeru, así que se levantó a mitad de la noche a cocinar para su hombre. Su mamá se sorprendió cuando la vio en la cocina tan tarde y sobre todo al ver que estaba haciendo tanta comida. Incluso se llevó a la lonchera de su padre, por lo que estos dos a la mañana siguiente se alegraron de que el amor por fin le llegara a su querida hijita. Por desgracia, la carta no venía con valor para la prota, así que durante todo el día trató de contarle que le trajo comida, pero pues no pudo hacerlo. Así que terminó saliendo al final de clases con una bolsa gigantesca, cosa que llamó la atención de Kakeru, pero pues Naho no quería ni que viera la comida, por lo que lo hizo a un lado. Esto lo enojó en serio, puesto que tampoco quería ser pesado, así que fue al club y la prota se sintió mal por lo que había hecho, así que lo esperó un ratazo hasta que terminó al fin el entrenamiento. Con todo el valor que no utilizó en su vida, le pidió a Kakeru que regresaran juntos. Así que Suwa se abrió solito para no quedar de violinista y la prota regresó a casa con Kakeru como disculpas. En el camino pasaron por un parque y Kakeru empezó a hacerle preguntas para conocerla un poquito mejor, como cuál era su pasatiempo y qué le gustaba. Pero pues la prota era algo aburrida, puesto que solamente estaba en casa y ayudaba a su madre o hacía tareas. Por eso ella devolvió la pregunta a Kakeru, el cual solamente jugaba al llegar a su casa. Naho pensó que seguramente faltó por terminar un juego o algo parecido, pero en realidad este contó que había faltado porque su madre se había quitado la vida el día que llegó a la escuela y que estuvo ausente por el funeral y toda la mudanza. Esto dejó sin palabras a la prota, por lo que se disculpó por hacerle recordar esto, y claramente el ambiente pues se puso incómodo, así que decidieron irse. Para colmo, Naho recibió la carta para poder evitar esto y poder vivir sin arrepentimientos, pero ahora estaba más arrepentida que nunca, por lo que agarró el bento y se lo dio, ya que si no pudo salvar a la madre de Kakeru, al menos iba a ser fuerte para disfrutar el tiempo a su lado. Por eso se prometió hacerle el bento todos los días, cosa que alegró bastante a Kakeru, ya que estaba esperando que le hiciera algo por más que dijo que era una broma. Naho por su parte también quería saber cómo Kakeru llegó a morir, por lo que fue a casa a ver las cartas, y vemos que en el futuro, ella terminó al final formando una familia con Suwa, debido a que Kakeru se fue al cielo en sus pocos 17 años, debido a un accidente que no pudieron evitar. Sin embargo, la prota ahora tenía las cartas, por lo que no pensaba permitir que Kakeru tenga ese futuro, o más bien que no tenga futuro, así que decidió salvarlo cueste lo que cueste. Días después, la prota leyó que Kakeru no iba a permanecer en el club de fútbol, así que Naho decidió convencerlo de quedarse ahí, pero para su sorpresa esto no sucedió, ya que él mismo se había unido definitivamente al club, o sea que el futuro había cambiado. Pensar que la carta era mentira ya no tenía sentido a estas alturas, puesto que había sucedido las cosas que decía ahí demasiadas veces como para que fuera casualidad, así que solamente podía ser que había cambiado el futuro. Esto hizo muy feliz a Naho. Sin embargo, ese día vio como una chica muy bonita llamada Ueda le echaba el ojo a Kakeru. Según sus mismas palabras, siempre iba a verlo al club y para colmo también le hablaba en los pasillos cuando se encontraban. O sea que no quedaba dudas de que le gustaba Kakeru. En eso, este se llevó a Naho para pedirle un favor, ya que como miembro fijo del club tenía que asistir temprano a los entrenamientos y por eso quería que la prota lo ayude a despertarse a las 5 de la mañana. Este era un chambón, pero pues ella aceptó encantada y por eso se fue a dormir temprano, ya que al menos al día siguiente no tenían clases en la tarde. O sea que no necesitaba preparar eventos. El único problemita que la prota tenía era que Ueda se le pensaba declarar al día siguiente. Entonces hizo todo perfecto para tratar de evitar esto. Se despertó temprano, lo llamó y así este men pudo llegar temprano a la escuela. En el transcurso del día le preguntó si es que le gustaba a Ueda y Kakeru respondió que su rostro le parecía muy bonito, cosa que era como un sí. En pleno descanso, Kakeru perdió un piedra, papel o tijeras, así que tuvo que ir a por las bebidas. Pero en eso Ueda aprovechó para declarársele. Este le pidió tiempo para responder, así que Naho aún tenía tiempo para evitarlo, sobre todo porque Kakeru iba a dejarle una nota preguntándole si es que a ella le gustaría que saliera con Naho. Su versión del futuro estaba arrepentida de no haber respondido esa nota, pero la prota no iba a cometer el mismo error, así que escribió en un papelito que no y se lo dejó en su casillero. Sin embargo, Ueda lo volvió a arrinconar y le pidió una respuesta ese mismo día, a lo que Kakeru pues dijo que sí, puesto que la prota no le había dicho nada aún. Esta quedó payasa al ver que ni con el guión de su lado podía evitar salir decepcionada, así que solamente con verle la cara, Suwa notó que a Naho le gustaba a Kakeru.
por lo que la prota se fue corriendo para que nadie más la vea llorar. Al llegar a casa, solo tomó el juguito que Kakeru le había invitado, pero ni eso pudo disfrutar, puesto que después de todo lo que había pasado tenía un sabor agridulce. De regreso un toque al futuro, la Naho de 10 años después con sus compas desenterraron la cápsula del tiempo que escribieron y todos dejaron deseos de lo que buscaban ser en 10 años muy por encima de sus expectativas. Así que nadie cumplió, pero les dio curiosidad saber lo que Kakeru puso. Así que abrieron su carta y ahí, sorprendentemente, no había nada que hiciera referencia a su futuro, solo que deseaba que nuestros protas fueran los más felices posibles y que su amistad durara para siempre. Lo raro era que claramente dijeron que la carta era para uno mismo en el futuro, por lo que Kakeru había escrito esta carta casi como si supiera que no iba a tener ningún futuro. O sea, que podía no haber sido un accidente su muerte. Y solamente de pensarlo, todos se pusieron a llorar porque no entendían qué lo pudo llevar a tomar esa decisión. Sin embargo, Suwa les dijo que sonrieran igualmente, puesto que Kakeru les pidió como último deseo que fueran felices. Ahora, volviendo con la prota de 10 años atrás, pasaron varios días de vacaciones y no vio a Kakeru, aunque sí a sus demás amigos con los que había salido al templo y a comer. Ya saben, cosas de amigos. Kakeru por su lado hacía sus cosas de novio con Ueda, pero al regresar a clase ya nada era lo mismo, ya que la prota estaba distante y no lo despertó ese día para ir al club, así que llegó tarde. Naho le respondió que ya no lo haría más, puesto que tenía novia y no quería molestarla sobrepasándose como amiga, o sea que tampoco le haría el evento nuevamente. Kakeru entendió a lo que se refería, así que le dijo que estaba bien y le dio las gracias por todos los almuerzos que le había dado, ya que estuvieron deliciosos. La waifu no creía que haya sido tanto lo que hizo y tampoco quería que se alejaran demasiado, así que trató de decírselo, pero una vez más le faltó valor y Ueda llegó, por lo que se quedó con sus palabras en la punta de la lengua. Después de eso, Ueda empezó a adueñarse aún más de Kakeru, ya que cada tiempo libre que tenía se lo llevaba para conversar con él y contarle sus cosas de chica popular. Esto enojó mucho a los chicos, puesto que se habían adueñado por completo de Kakeru y no lo dejaban ni respirar. La prota por su parte estaba algo decaída y sus amigas lo notaban. Pero Naho pues no decía lo que le pasaba ni nada. Resulta que las cartas decían que su yo del futuro se arrepentiría de no haber hablado con Kakeru mientras que andaba con Ueda. Pero igualmente la prota no sabía si es que debía de entablar conversación con él cuando tenía novia. Curiosamente fue Kakeru quien la buscó para hablar, así que parecía el momento perfecto para complacer a su yo del futuro. Sin embargo, vio a Ueda y salió corriendo, ya que no quería ser un estorbo en su relación. Por eso fue que se disculpó con ella misma del futuro, ya que es normal que se arrepienta, pero tampoco es fácil pedirle que haga algo cuando ya pasó. Ahora en el presente, ella no quería ser la manzana de la discordia, así que continuó evitando a Kakeru tal y como lo hizo su yo del futuro. Así pasaron los días y no intercambiaron palabras, pero la carta mencionaba que le dijo adiós a Kakeru y esto enojó mucho a Ueda. Así que Naho trató de hacerse la que no lo vio para que Kakeru pase de largo. Pero recordó que la prota del futuro dijo que Kakeru estaba dudando de su relación, así que decidió decir un hola por un pequeño acto de egoísmo. Sin embargo, no la escuchó puesto que se decidió tarde, y Ueda, quien ya había notado el interés de Kakeru por la prota, la empujó haciéndose la que solamente pasaba y no la había visto. Kakeru igualmente se enojó con Ueda, puesto que aunque fuera un accidente, al menos tenía que disculparse con Naho. La regañada no le gustó nadita a Ueda, así que rompió en llanto y se fue, pero la prota tampoco quería ser la razón de que Kakeru rompa con Ueda, así que también salió corriendo de aquí. En las escaleras se encontró con Suwa, el cual no dudó en consolarla. La waifu le contó que no quería meterse en la relación de Kakeru y que por eso planeaba no hablar más con él, pero que pues era muy difícil. Suwa se sorprendió al escucharla, puesto que Kakeru era el que quería hablar con ella y por culpa de que no lo estuvo haciendo, últimamente estaba desconcentrado. O sea que la decisión correcta no era evitarlo, sino conversar con él. Gracias a que ahora Naho tenía las ideas más claras, fue corriendo a buscar a Kakeru, aunque este ya no recordaba qué era lo que quería decirle. De todas maneras salieron a caminar al parque, puesto que Kakeru quería confesar que estaba planeando romper con Ueda. La prota pensó que era su culpa y en cierta parte tenía razón, ya que ella dijo que no saliera con ella, pero la razón principal de Kakeru era porque no quería dejar de hablar con la prota. También se dio cuenta de que fue un error salir con Ueda solamente por su físico, ya que luego de empezar a salir con ella se dio cuenta de que había otra persona que le interesaba, aunque cuando Naho preguntó, Kakeru decidió mantenerlo en secreto y se fue corriendo de aquí. Por suerte ahora sí que sonreía, así que Naho se quedó más tranquila, a pesar de que no sabía quién era esa persona especial para Kakeru. Días después, Naho leyó en la carta que llovería fuerte y Kakeru no llevó un paraguas, así que esta llevó una toallita para que pudiera secarse. Para su sorpresa, nuevamente empezaron a cambiar algunas cosas escritas en las cartas, puesto que ese día de clases iba a ser solamente por la mañana, así que la carta decía que se irían todos juntos. Sin embargo, mágicamente a todos les salió un plan, por lo que Kakeru y la prota fueron solitos a un parque en la montaña.
Esta no entendía por qué cambió tanto el pasado, pero igualmente pues aprovechó el bug. Kakeru por su parte también aprovechó la vista tan bonita para darle un regalo a la waifu, por lo que le pidió que cierre los ojos. Esta toda nerviosa lo hizo y Kakeru le puso un pasador como regalo por todo lo que había hecho por él. Naho se preguntaba por qué lo había hecho, si es que no hizo nada en todo ese tiempo que estuvo saliendo con Ueda. Sin embargo, antes sí lo había hecho, así que quería agradecerle por esto. Eso la puso algo nervioso, lo que sorprendió a la prota, ya que pensaba que en Tokio era algo común, pero Kakeru le respondió que no por ser Tokio desconocía la vergüenza, aunque sin duda era todo un valiente, ya que esa misma tarde le pidió salir el fin de semana. Naho aceptó sin dudarlo, por lo que fueron a la biblioteca a estudiar, pero justo Ueda estaba ahí con sus amigas, por lo que notaron que Kakeru estaba pasando tiempo con la nada que ver entre comillas. Naho por su lado estaba contenta por ver a Kakeru sonreír nuevamente, así que se decidió aún más a salvarlo de la muerte trágica que le esperaba. Luego llegaron los exámenes y el que faltó a clases por más tiempo fue el que sacó las mejores notas, aunque solamente en química y gracias a que Naho lo ayudó a estudiar. En eso el profe se sacó una charla sobre viajes del tiempo, ya que era un gran fan de ese tema y creía que viajar al pasado era futuro gracias a la teoría de los agujeros negros. El que no se creía el cuento era el compañero Hagita, ya que había muchas paradojas que contradecían la posibilidad de cambiar el pasado. Sin embargo, los universos paralelos resolvían la mayoría de paradojas, pero pues volvían algo triste el hecho de cambiar el pasado, ya que si modificabas algo atrás, no lograbas cambiar tu futuro. Esto hizo que la prota se sintiera mal, puesto que tenía sentido que el futuro no cambie. Después de todo, todas las cartas seguían igual a pesar de que el pasado empezaba a cambiar. Obviamente era triste por su yo del futuro, pero sobre todo por el Kakeru del futuro, ya que a pesar de que lo salve en el presente, el Kakeru del futuro no iba a revivir por ningún motivo. Ese mismo día en el almuerzo, Kakeru le preguntó a Naho qué preferiría, viajar al pasado o al futuro. La prota dijo que al futuro, puesto que si no puede arreglar sus errores, al menos podría evitar cometer más dando un vistazo al futuro. Pero pues Kakeru opinaba lo contrario, ya que por más que no pudiera cambiar nada, resolver los errores del pasado le podían dar una tranquilidad que valía la pena. Aquí, Naho se dio cuenta de que seguramente su yo del futuro estaba buscando esa tranquilidad, así que decidió seguir con sus deseos, que en esta ocasión era aceptar la invitación de Kakeru para ver los fuegos artificiales del festival a solas, ya que era un recuerdo que no quería perderse por nada del mundo. Lo que Naho no se esperaba era que Kakeru no iba a invitarle ese día, pero igualmente ella quería tener ese recuerdo irreemplazable como su yo del futuro, así que ella misma fue esta vez quien lo invitó. Kakeru aceptó verlo con todos, sin embargo la prota se puso los pantalones y le dijo que ella quería que lo vieran ellos dos solitos, por lo que Kakeru se puso rojo y aceptó esta vez, aunque pues la prota estaba tan roja porque era la primera vez que se había atrevido a tanto. Kakeru por su lado le pidió permiso a Suwa para ver los fuegos artificiales con Naho, pero pues este no entendía por qué se lo preguntaba. Resulta que todos ahí, menos la prota, sabían que a Suwa le gustaba a Naho, cosa que lo sorprendió, pero igualmente aceptó. Luego comenzaron los preparativos para el festival y en eso los protas empezaron a hablar sobre el concurso de belleza, ya que Hagita pensaba meterse, pero para sacar el peor puntaje posible. Kakeru creía que si se trataba de ganar, Suwa era una gran opción, puesto que era muy popular y se le paraban declarando. Esto los sorprendió a todos, pero pues sabían que no iba a aceptar a ninguna, ya que ya tenía a alguien en su corazón. El frío de Hagita dijo que era Naho, así que Suwa lo negó todo rojo y se fue de aquí. Pero se ganó todos los boletos para una paliza de las waifus, ya que no podían creer cómo dijo eso en la cara de la prota, sobre todo cuando a ella le gustaba Kakeru y Suwa solamente estaba en la friend zone. Para tranquilizarlo, Azusa y Takako fueron a verlo en la azotea, pero le advirtieron que no podían apoyarlo, puesto que ellas estaban del lado de Naho y ella quería a Kakeru. Para la sorpresa de las dos, Suwa estaba bien con ello, así que Takako le ofreció su apoyo si es que se lo pedía, pero Suwa también era un partidario del chipeo del Naho con Kakeru. Luego empezó el festival y nuestros protas hicieron su actividad en la piscina, donde Suwa era la sensación del bloque por parte de las del primero, pero pues Naho igualmente estaba algo preocupada por él, ya que había dado por sentado que Suwa siempre estaría apoyándola y había dejado de lado sus sentimientos, así que se sentía algo mal. En eso Ueda la arrinconó y le pidió que le mostrara el pasador tan lindo que tenía, pero pues la prota se negó a dárselo. Incluso golpeó la mano de una de las cornudas que trató de arrebatárselo, hasta que Suwa notó que le estaban molestando y fue por su ayuda.
Nuevamente, gracias al apoyo de Suwa, pudo salir de una situación difícil. Y para colmo, este último le dio curitas a Kakeru para que se las ponga en la mano de Naho, cosa que pues este hizo. La prota se preguntó cómo era que sabía que estaba lastimada, así que este respondió que Suwa le dijo. Y gracias a eso, Naho pudo cumplir otra voluntad de su yo del futuro, que era darle las gracias a Suwa por todas las veces que le dio su apoyo, ya que seguramente esto lo iba a hacer muy feliz. Y sí que lo hizo, ya que hasta se puso a llorar de la emoción. El día siguiente era el último día del festival, por lo que Kakeru le preguntó a Naho quién prefieres que se te declare, Suwa, Hagita o yo. La waifu toda nerviosa sabía su respuesta, pero pues no quería decírsela, así que sus amigas fueron al rescate para devolverle la pregunta. O sea, que Kakeru ahora tenía que decir a quién prefería, a Naho, a Azusa o a Takako. Cosa que lo puso muy rojo y por eso respondió sin comentarios. La prota quedó un poco decepcionada, puesto que ella sí que quería saber la respuesta. Pero Kakeru por su lado no sabía si es que declararse a Naho era buena idea. Por eso se fue a conversar con Suwa nuevamente, ya que Kakeru creía que las cosas eran perfectas tal y como estaban, y por eso no quería arriesgarse a nada. Por otro lado, Ueda y sus amigas estaban conversando de lejos con más envidia que otra cosa. Así que decidieron arruinarle la noche a la prota. Así comenzó el concurso de belleza y como era de esperarse, Ueda lo ganó fácilmente y Hagita quedó último puesto, aunque consiguió un voto de Azusa, o sea que no consiguió puntaje en 0 como quería. Después seguían los fuegos artificiales, por lo que Kakeru le pidió a Naho que se adelante, puesto que él tenía que pedirle permiso una última vez a Suwa. Después de todo, quería asegurarse que no habrían roches, pero Suwa lo animó a no tener miedo y perseguir su amor de una vez por todas. Por desgracia, la prota se encontró con Ueda y sus amigas, las cuales le ordenaron a Naho que llevara un recado a la sala de profesores, y como estas no la iban a dejar pasar a la piscina si es que no les hacían caso, la prota decidió irse corriendo. Con eso creyeron que ya habían logrado separarlos, y ahora Ueda solamente tenía que ir a la piscina para concretar el remember. Sin embargo, Suwa y Hagita estaban afuera de la piscina, puesto que no pensaban dejarlas pasar. Hagita incluso dijo que Kakeru le estaba esperando en la sala del club de fútbol, cosa que emocionó tanto a Ueda que fue sin pensar si es que era verdad o no, pero pues claramente era mentira y se dio cuenta demasiado tarde. Por otro lado, las chicas encontraron a Naho en las escaleras cuando los fuegos artificiales ya habían comenzado, así que le dieron una manito para que la prota pueda correr a la piscina, pero cuando vieron que traía las cajas eran los premios de la ganadora del concurso de belleza, o sea que hasta el recado era falso. De todas maneras, Naho pudo llegar a la piscina con el pasador puesto, para que Kakeru pues vea que era un momento especial. Justo por esto, este le dijo que de entre las 3 waifus se le declararía a ella, y la prota también dijo que lo prefería a él antes que a Suwa y a Hagita, por lo que indirectamente se dijeron que se gustaban. Luego de ese momento tan feliz entre nuestros protas, luego llegaron las vacaciones de verano, pero pues la prota volvió a confirmar que luego de mucho tiempo, su yo del futuro había descubierto que Kakeru se quitó la vida, todo debido a una carta que le dejó su abuelita. O sea que en realidad su corazón estaba muy dañado en el pasado, por eso la Naho de 10 años del futuro le pidió a la prota que le pregunte por su madre, para que comparta sus problemas con ella. En el festival de esa noche volvieron a dejarlos solos, así que Naho aprovechó para preguntar por su madre luego de hacer las oraciones. Pero digamos que no fue una buena idea, puesto que Kakeru se incomodaba demasiado. Como Kakeru se arrepentía de no haber podido salvar a su madre, su yo del futuro creía que era imprescindible que Kakeru se abra para salvarlo, así que la prota volvió a preguntarle sin importar que la odien. Lamentablemente, Kakeru no quería hablar sobre esto con ella, así que Naho preguntó si es que se arrepentía de algo, cosa que pues obviamente sí, así que Kakeru confesó entre lágrimas que se arrepentía de haber aceptado la salida el primer día de clases. Resulta que su madre estaba en muy mal estado mental, prácticamente pues dependía de él para todo. Aún así lo hizo tan feliz que le incluyeran, que pensó que solo lo regañarían por llegar tarde, pero pues su mamá se desvivió, así que efectivamente se arrepentía de no haber estado ahí cuando lo necesitaban. Naho por su lado también se arrepentía de haberlo invitado, puesto que ella sabía que no tenía que hacerlo gracias a la carta y pues aún así no hizo nada. Luego llegaron las amigas de la prota, pero Kakeru se fue sin decir nada, así que el día terminó y Naho no sabía si es que Kakeru estaba bien o no. Para colmo, sanar su corazón era lo más importante, ya que si no evitaría el accidente pues no iba a servir de nada. Por eso decidió buscar ayuda en Suwa para salvarlo definitivamente, pero pues este ya estaba enterado de las cartas. Le llegó exactamente el mismo día en que la prota lo recibió, pero tampoco pudo salvar a la madre de Kakeru, puesto que leyó la carta tarde. Aún así calmó a Naho, ya que estaba confiado de que podían salvar a Kakeru con la ayuda de las cartas. Ahí decía que se acercaba el cumpleaños de Kakeru y en su momento los protas del futuro se enteraron tarde, así que ahora en el presente tenían que preguntarle para poder celebrarlo con él y darle sus regalos. Suwa se encargó de preguntar de manera casual, así que se enteraron que era la semana siguiente, e hicieron como que se sorprendían ya que Suwa y Naho ya lo sabían.
Por eso planearon una fiesta con pastel de parte de la madre de Azusa, pero también querían darle sus regalos. Así que primero las chicas fueron a preguntarle qué es lo que quería. Prefería que no le dieran nada. Sin embargo, Azusa y Takako no pensaban dejar de preguntar hasta que diga algo, por lo que Kakeru recordó que se acercaba a un partido que le gustaría ir a ver. Las chicas le dijeron que sí, por lo que Kakeru tenía su entrada del partido garantizada. Luego, Hagita le preguntó, aunque él decía que no era su regalo. Simplemente quería saber qué le apetecía tener. Kakeru mencionó el manga que le enseñó hace tiempo, por lo que Hagita ya sabía qué podía regalar. Después seguía la prota, pero Kakeru ya estaba recibiendo 2 regalos, así que le pidió que no le diera nada. Sin embargo, Naho notó que no tenía bolso deportivo, pero para que sea sorpresa, dijo que no iba a ser su regalo, aunque obviamente sí que lo iba a hacer. Al salir del salón se encontró con Ueda, la cual quería darle el bolso. Entonces trató de intimidar a Naho para que se hiciera a un lado, pero para su mala suerte, ahora sus amigas estaban más atentas. Así que le dijeron a la chica que se rinda de una vez, puesto que ya la habían rechazado. Ueda trató de salvajes a las amigas de Naho, sin embargo estas la amenazaron con acusarla ante toda la escuela de andar molestando a un Kouhai a pesar de ser la chica más querida de toda la escuela. Con eso Ueda se hizo a un lado, puesto que supuestamente Kakeru no le importaba tanto. Las amigas por su lado se llevaron a Naho a la azotea para confirmar si es que le gustaba a Kakeru, ya que pensaban apoyarla en todo, pero pues querían que no se vuelva a guardar sus sentimientos para ella solita. Por otro lado, Suwa regresó a casa con Kakeru y preguntó qué le gustaría como regalo. Dijo que ya lo dejaron sin ideas, pero Suwa insistió en que le dijera algo, por lo que Kakeru respondió que un ramo de flores. Resulta que en el futuro habían preguntado qué es lo que quería, solo que fue después de que pasara su cumpleaños. Así que llevaron los regalos, pero 10 años tarde. Kakeru también pidió un ramo de flores, que era para que se lo dé inmediatamente después a Naho, pero en el futuro esto no salió muy bien que digamos. Por eso ahora en la carta, Suwa del futuro le dijo que le preguntara a último qué es lo que quería para su cumpleaños, y si es que se trataba de un ramo de flores que lo obliga a entregárselo a Naho después de recibirlo. Así lo hizo, aunque no quitó que darle un ramo a otro hombre fuera muy vergonzoso. Aún así lo hizo, puesto que es lo que un hombre hace, y Kakeru se vio obligado a cumplir su palabra y dárselo a la prota. Todos se fueron para dejarlos solitos a los tórtolos, por lo que la prota le preguntó cuál era la razón de darle las flores a ella, a lo que Kakeru respondió todo rojo, que no solamente la escogería a ella entre las chicas del grupo, sino que la escogería sin importar cuántas mujeres compitan, ya que le gustaba a la prota, aunque no quería saber en ese momento si es que correspondía a sus sentimientos o no. Y si se preguntan por qué Suwa apoyaba a su rival directo, es porque en el futuro, se arrepentiría de que ninguno pueda decir lo que sentía por el otro. Entonces le pidió a su yo del pasado que les dé una mano para que puedan contarse sus sentimientos y puedan seguir juntos hacia el futuro. Pasaron los días y los amigos le preguntaron a Naho qué había respondido, pero pues esta no había dicho nada, cosa que era casi un pecado. Sin embargo, Kakeru estaba atento para que no la presione. Por desgracia, luego Suwa la llamó para hablar de las cartas, porque ahí decía que el 23 Kakeru se iba a intentar desvivir por primera vez, así que tenían que hacer todo lo posible para evitarlo. Tal y como predijeron las cartas, Kakeru recibió una invitación de sus amigos en Tokio para ir de visita. Y fue justo después de esto que Kakeru intentó ir al cielo con su madre. Así que antes de que se fuera, la prota le preguntó en qué estaba pensando. Se encontraba al lado de la ventana y pues estaba pensando en cosas extrañas, cosa que levantó las alertas de la prota, ya que pensó que era un impulso de idiotez. Por más que decía que era broma, Naho lo veía muy extraño, así que le dijo que no fuera con sus amigos el 23 y que la pasara con ellos en vez, aunque no sabía exactamente explicarle el porqué. Suwa intervino y le dijo que era mejor que se quedara con ellos y les contara sus problemas, cosas como lo de su madre. Kakeru le dijo que no quería meter algo tan triste, pero Suwa ni nadie quería reír a causa de su sufrimiento. Así que le pidió que les contara cómo se sentía. Suwa aprovechó para lanzar la gran pregunta, si es que se quería desvivir, y efectivamente pues era el caso. Todos los días pensaba en esto por la culpa que sentía, ya que él solamente pensaba que su madre era una molestia, y por eso seguramente hizo lo que hizo. Inmediatamente Suwa lo abrazó, puesto que era normal pensar así, incluso él y todos lo creían. Así que no era su culpa que su madre pues haya hecho lo que hizo. Eso le sacó lágrimas a Kakeru, pero aún faltaba el golpe final, así que Naho le confesó sus sentimientos, como para que Kakeru sienta que había alguien en esta vida por la que valía la pena vivir. Y efectivamente parecía que había funcionado, ya que sonrió de oreja a oreja a pesar de todo el sufrimiento
sufrimiento que sentía en ese momento. En los días siguientes, Kakeru actuó mucho más cariñoso, o sea que le prestaba sus audífonos y cosas así que no hacía con nadie más que con Naho. Obviamente las amigas de la prota se dieron cuenta, así que le preguntaron si es que le estaba ocultando algo, a lo que esta respondió que no le estaba ocultando nada, pero que recién el día anterior le había confesado sus sentimientos. Esto las emocionó porque por fin Naho tenía su primer novio. Sin embargo, esta no había formalizado nada. En eso Kakeru se desmayó mientras que jugaba fútbol, así que lo llevaron a la enfermería y una vez despertó, todos lo recibieron para darle los buenos días. También le dijeron que su querida novia estaba ahí para cuidarlo, pero él tampoco creía que fueran novios, puesto que si bien se gustaban, aún no habían decidido dar el siguiente paso. Más tarde, Sugu habló con Naho sobre todo lo que pasó, ya que todo esto era su culpa por haberlo metido al club de fútbol. Resulta que Kakeru se estaba sobreesforzando por ponerse al corriente. Sin embargo, solo había sido muy insistente para cumplir la petición de la carta, pero ahora pues no sabía si es que esta decisión había sido la correcta. Naho por su lado estaba segura que no hicieron mal en unirlo, puesto que se veía muy feliz. Esa misma noche, la waifu le dio una repasadita a las cartas y vio que su yo del futuro le pidió evitar que Kakeru corra en la carrera del día siguiente, ya que perdió y se deprimió mucho por eso. A la hora de la hora, el que se encargó de evitarlo fue Sugu, ya que utilizó de excusa que se estaba sobreesforzando. Kakeru terminó cediendo en cancelar su participación a pesar de que se le veía muy emocionado por participar. Justo por esto último, Suga se preguntó si es que hizo lo correcto, ya que se veía tan feliz que parecía estar haciéndole daño en vez de salvarlo. En eso, Azusa y Takako emboscaron a Suga para preguntarle qué le estaban ocultando, y después de esto, interrumpieron a Kakeru cuando se estaba retirando de la carrera ante el profesor, ya que ahora sus amigos querían reemplazar a los compañeros que iban a correr con Kakeru para que sea más divertido todo. El profesor creía que sería un problema, pero ya tenían todo conversado, así que accedió a dejarle la carrera de relevos solo a nuestros protas, aunque estos no prometieron ganar ni nada, puesto que tenían a Hagita, quien literalmente era un cono corriendo, por lo que era más por los jajas que por otra cosa. De todas maneras, esto puso contento a Kakeru, puesto que sin importar el resultado, lo que más le interesaba era pasarla bien con sus amigos. Así que la prota se dio cuenta de que podía tomar una decisión diferente a la de la carta, y aún hacerle bien a Kakeru, ya que el futuro que estaba creando ya era distinto al que su yo del futuro vivió, por lo que se puso en mente dejar de depender tanto de las cartas para tomar sus decisiones. Al día siguiente, Hagita se puso a entrenar, así que vemos que era ridículamente lento. Por eso le pidió a Azusa que lo acompañe después de la escuela. Por otro lado, Kakeru salió con Naho hasta la entrada y esta se dio cuenta de que Kakeru estaba súper atento a los detalles que tenían que ver con ella, cosas como su forma de caminar y demás cosas. Sin embargo, cuando Kakeru extendió la mano, ella no supo qué hacer, y por eso este se fue un poco incómodo. Volviendo con Hagita, este fue a entrenar después de clases con Azusa, pero pues esta no entendía por qué ella sola, si es que se supone que había más personas rápidas en el mismo grupo. Sin embargo, quería hablar de algo personal con ella. Al otro día, Naho fue quien le pidió a Kakeru que fueran juntos a la entrada, pero en las escaleras volvió a estirarle la mano y ella siguió sin entender, así que empezó a sentirse mal porque sentía que estaba haciendo algo que no entendía, pero no sabía el qué. En eso Suwa le encontró y Naho rápidamente le preguntó si es que su carta decía algo sobre esto, pero en esta ocasión no decía nada. Más bien, como ya no debía de apoyarse tanto en las cartas, le dijo que mejor preguntara a sus amigos, así que todas aparecieron y le volvieron a preguntar si es que no ocultaba nada. Esa le contó sobre lo que estaba confundiéndola, o sea, la mano estirada de Kakeru, pero pues eso era solamente una señal para que vayan de la mano, por lo que se cagaron de risa. Con eso aclarado, volvieron a preguntar si es que no había nada más, así que Suwa le dijo que les contara todo, por lo que Naho les confesó que recibió la carta del futuro. Curiosamente, ellas también no se sorprendieron, ya que también tenían las cartas, y Azusa descubrió que Hagita también tenía la suya el día anterior, ya que la citó a solas para contarle sobre esto, o sea que todo el team había enviado cartas al pasado para salvar a Kakeru como el grupo de amigos unidos que eran. Las amigas aprovecharon para disculparse porque sus cartas le decían que Kakeru no debía salir con Ueda, y ellas aún así la apoyaron, pero ahora que estaban convencidas de que las cartas eran reales, prometieron apoyar a la prota con todo, ya que ella era la única que podía hacer feliz a Kakeru. Días después, todos se reunieron para recalcular el siguiente movimiento, ya que las cartas decían que en el día del cumpleaños de Azusa iba a haber una fuerte lluvia, pero que se arrepintieron de dejar que Kakeru se cubra con ellos, ya que se preguntaron qué hubiera pasado si es que la prota compartía paraguas con él. Por eso todos llevaron un solo paraguas y Azusa rezó porque llueva ese día, para que pues se pueda cumplir el destino de la
la carta. Por desgracia, el día de su cumpleaños fue súper soleado y para colmo Hagita le regaló un paraguas extra. Por lo menos terminó lloviendo, pero ahora Kakeru le pidió a Azusa que le preste el paraguas que le acababan de regalar. Sin embargo, esta se cerró diciendo que era un regalo especial y que por eso lo iba a cuidar con todo su corazón. Los demás tampoco querían compartir el paraguas, así que la única que quedaba era Naho. De una le preguntó si es que podían regresarse juntos, cosa que la waifu obviamente dijo que sí. Entonces ambos compartieron el paraguas, aunque Naho estaba un poquito tímida aún, y por eso cuando Kakeru le pidió que se acercara bien a él, esta se asustó y botó el paraguas al suelo. La prota se disculpó por ello, pero ahora tenían que refugiarse del agua en un parque, por lo que Naho empezó a creer que debía de ser más audaz. Debido a esto le pidió su mano, sin embargo, Kakeru le recordó que ya la había tomado de la mano en el festival. Sin embargo, para la prota, una vez no bastaba, por lo que volvieron a tomarse de las manos y Kakeru le dijo que no le molestaría que empezaran a salir, aunque a Naho también le gustaba cómo eran ya las cosas, o por lo menos eso decía, ya que en realidad una parte de ella pensó que tal vez podían ser un poquito más felices siendo una pareja. En el futuro, nuestros protas leyeron que Kakeru les mintió diciendo que sus padres estaban trabajando, así que recomendaron que invitaran a su abuela para que lo vieran competir. Tal y como decía la carta, Kakeru mintió respecto a su madre, puesto que le daba algo de depresión ver a tantos padres mientras que él ya no tenía ninguno en su vida. Pero por suerte aún le quedaba a su abuela, quien había aparecido gracias a sus amigos. Esto lo puso muy contento, pero no lo suficiente, puesto que aún pensaba que su madre lo vigilaba y esto le deprimía por alguna razón. Nuestros protas se dieron cuenta de inmediato debido a que se le veía volado, por lo que durante el juego de atrapar las banderas, Suwa le dijo que tenía que estar más pillo para salir con Naho, ya que cualquiera podría tratar de robársela. Le dijo que no estaría en contra de que eso pasara, puesto que él podía irse en cualquier momento y hacerle mucho daño, pero pues no se refería a irse al cielo, sino mudarse a Tokio otra vez o algo parecido. Luego del juego, Suwa quedó hecho trapo, por lo que Naho fue a darle primeros auxilios, aunque se dio cuenta de que Kakeru tenía algunas heridas, por lo que se ofreció a curarlo. Sin embargo, no quería que lo atendieran, y cuando la prota trató de hacerlo, la alejó y se fue de aquí. Así que esto obviamente preocupó a Naho, pero no a Suwa, puesto que creía que las cosas iban por buen camino, y efectivamente era el caso, ya que Kakeru estaba pensando que no quería que Naho eligiera a alguien más. La prota no entendía por qué esto iba por el buen camino, pero siguió con las actividades del festival deportivo. O sea, que se cambió como porrista para animar. Esto puso nervioso a Kakeru, pero mientras que veía como su waifu hacía sus bailes, se agarraba el tobillo. Resulta que le dolía y cuando el profesor mandó a Kakeru y a Naho a cargar un colchón, Hagita les contó esto a sus amigos, ya que su carta le mencionó el problema del tobillo que traía Kakeru. Muy probablemente esa era la razón por la que Kakeru se había tropezado en el futuro, pero pues no se los dijo por una buena razón. Volviendo con Naho, esta se cansó en medio del camino y cuando trataron de volver a cargar el colchón, Kakeru hizo un gesto de dolor, por lo que Naho se dio cuenta de que no estaba en su prime. Kakeru dijo que como siempre no pasaba nada, pero en eso aparecieron sus amigos y le dieron una mano, puesto que no solamente podía confiar en Naho y Suwa, sino también en todos. Kakeru les confesó que no sabía si es que estaba bien que se divierta, puesto que tenía la impresión de que si su mamá lo viera sonreír desde el cielo, estaría enojada por divertirse tanto mientras que ella no estaba viva. Sin embargo, todos ahí creían que pues esto era imposible, ya que ellos estaban tan preocupados que era imposible que su mamá no lo estuviera, de que Kakeru cuide su tobillo y pueda divertirse con sus amigos también. Por eso sus amigos se encargaron del colchón para que Kakeru pueda ir a verse el tobillo y lo inmovilicen, a ver si es que así podía al menos correr. La waifu en ese momento no dijo nada, pero ella era la que más deseaba que pudiera aliviar aunque sea un poquito de la carga de Kakeru, para que así sus preocupaciones no le quiten la sonrisa. Al final, Kakeru tenía un esguince, por lo que le recomendaron estar sentado. Sin embargo, no le dolía tanto y quería correr sí o sí con todos. Entonces, estos aceptaron dejarlo correr con tal de que piense primero en su salud. El primero en salir y ganar ventaja fue Suwa, y sí que cumplió su objetivo. Aunque luego Takako, Azusa, Hagita y la prota perdieron la ventaja y le dejaron un chambón a Kakeru. Aún así, se las arregló para correr a toda velocidad, tal y como lo había hecho en un festival cuando era niño. Y al igual que ese día de su infancia, Kakeru logró ganar la competencia, cosa que puso muy feliz a todos, pero sobre todo a Kakeru. Luego vemos que su abuela fue a felicitarlo y a decirle que le recordó mucho a cuando Kakeru ganó de niño, ya que en ese momento se veía muy triste por el divorcio de sus padres, pero ganar lo hizo tan feliz que sonrió de oreja a oreja tal y como lo hizo ahora. Y en ese momento su mamá se puso muy contenta de verlo feliz, así que estaba segura de que si lo estaba viendo desde el cielo, su reacción era la misma, cosa que hizo aún más feliz a Kakeru, por lo que Naho confirmó que las respuestas de las cartas no eran la única respuesta.
Sin embargo, tampoco significaba que estaban equivocadas, ya que gracias a que invitaron a la abuela de Kakeru, este había sanado bastante. Gracias a esto, Kakeru se atrevió a robarle un besito en la mejilla a Naho, ya que este era su gran premio por darlo todo, y también confirmaba que el futuro por fin empezaba a cambiar definitivamente. Días después, llegaron la foto del festival y Naho no dudó en tomar una en la que se veía a Kakeru bastante feliz, así que este tomó una igual de la prota. Sin embargo, todos se preguntaban si es que esta le había dado su premio a Kakeru. Naho se quedó calladita porque en realidad fue ella a quien la besaron, pero para cambiar de tema, Kakeru preguntó por qué estaban diciendo que en 10 años tenían que seguir siendo amigos, a los que sus amigos le dijeron que muy pronto lo entendería, ya que por fin sentían que estaban salvándolo en serio. Días después, empezaban a llegar el fin de año, entonces todos acordaron ir juntos al templo para recibir el año nuevo. Sin embargo, Suwa le dijo que no iba a poder ir puesto que tenía cosas que hacer, cosa que no le pareció extraño a Kakeru, así que se fue a pasear ahí con la prota. Sin embargo, el resto no le agradaba la idea de que Suwa se hiciera a un lado, ya que en el futuro este se le declaraba a Naho esa noche, por lo que era obvio que Suwa planeaba eliminar sus sentimientos de la ecuación para que Naho salga con Kakeru y así poder dejarle el camino libre a este. Naho por su lado estaba leyendo su carta y ahí decía que la fregaba con Kakeru por decir cosas de su abuelo que terminaron molestándolo mucho. Entonces decidió hacerlo bien en esa ocasión para no arruinar las cosas y así cerrar la salvación de Kakeru. En el futuro, este último pensó que su abuela estaba por irse al cielo y ella respondió que nunca estaría solo gracias a ellos, por lo que este terminó enojándose un montón, o sea que ahora tenía que decir algo diferente que no afecte tanto a Kakeru. Mientras tanto, Suwa estaba en casita pensando en lo que decía la carta, puesto que no solo se confesó, sino que la consoló cuando se peleó con Kakeru y luego le ofreció su corazón. Volviendo con nuestros protas, esos tomaron su suerte del templo y luego dejaron solo a los tórtolos para que se diviertan. Aquí, Kakeru se disculpó por cancelarle una cita que tenían para Navidad, ya que su abuela tuvo que ser hospitalizada por un resfriado. Debido a esto, Kakeru tenía miedo de que le pase algo peor, puesto que ahí sí que se quedaría solo. Naho recordó que la carta decía que la abuela estaba viva incluso 10 años después, entonces dijo que ella estaría bien para tranquilizarlo, pero tuvo el efecto contrario, ya que Kakeru pensaba lo mismo cuando dejó a su madre por salir y hacer nuevos amigos. Sin embargo, nada estaba bien y no pudo darse cuenta. Por eso recayó de nuevo en culparse por todo, cosa que preocupó bastante a Naho, así que le pidió que se quedara con ella. Pero pues Kakeru no quería estar ahí, simplemente quería ir con su abuela para estar a su lado, por lo que hizo un lado a Naho y se fue de ahí. En eso, sus amigos llamaron a Suwa para decirle que no cambie su futuro, ya que esto iba a afectar gravemente a la relación que él y Naho tenían en el futuro. Sin embargo, Suwa justo quería sacrificar su relación para asegurar el futuro de Kakeru, así que no tenía problemas en ello. La que sí lo tenía era Azusa, ya que creía que Suwa era el único capaz de protegerla, entonces quería que ellos dos salgan como en el futuro. Esto alegró un poco a Suwa, ya que no se esperaba tener a alguien apoyándolo. Sin embargo, igual solamente consoló a Naho para que fuera tras Kakeru y no se rinda, puesto que él quería que ellos dos salieran sí o sí. La prota entre lágrimas fue a buscarlo y trató de escribirle, ya que sabía que ese momento fue el detonante para que Kakeru tome la decisión que tomó, pero pues este rompió su celular, así que al final no pudo verlo ese día. Recordando un poquito de cómo fue la vida del Kakeru que ya no estaba más en este mundo, la verdad que comenzó parecida a la del Kakeru actual, o sea, que se mudó y su madre botó sus botines para el fútbol, puesto que este supuestamente ya no iba a jugar más en su nueva escuela. Por eso pensó que sería un año en el que no podría ser amigos. Pero nuestros protas lo invitaron y esto lo puso muy feliz. Así que ese día se peleó con su madre y la mandó a la Michi para irse a jugar con sus amigos. Luego vio como Naho arrugó en el juego de béisbol y se deprimió más, puesto que fue él quien la apoyó para que no bateara. Para colmo, le recordaba mucho a él, y por eso le vino a la mente cuando los senpais de su antigua escuela lo criticaron por una jugada que no le había salido bien. Así que decidió retirarse del club para no volver a fregarla. Luego continuó con su vida normal, o sea, divirtiéndose con sus amigos, sin embargo siempre manteniendo su distancia emocional, puesto que no quería contarle sus problemas para no causar incomodidad. Un día fue con sus amigos de la escuela, los cuales se dieron cuenta de que los senpais estaban envidiosos de cómo jugaba y por eso lo tenían de punto. Así que teniendo esto en cuenta, parecían personas que lo apreciaban, por lo que Kakeru aprovechó para contarle lo mal que se sentía por la muerte de su madre, y que hasta empezaba a tener pensamientos medio raros. Sin embargo, sus amigos de Tokio dejaron un poco de silencio incómodo y luego lo tomaron como una broma de mal gusto de Kakeru. Básicamente, no lo tomaron en serio. Así que este confirmó que a nadie le interesaban sus problemas. Debido a esto, trató de desvivirse por primera vez, aunque sin éxito.
y cuando su abuela trató de ayudarlo, él se alejó, pero pues no era ciego. Notó que tenía una nueva oportunidad para vivir, por lo que decidió renacer ganando la carrera del festival deportivo. Pero pues esto solamente lo hundió más, puesto que se tropezó y perdieron el festival por su culpa. O sea que en vez de recuperar las ganas de vivir, solamente las perdió aún más. Se culpó por todo y luego se peleó con Najo por lo de su abuelita en el templo, ya que estaba recontra sensible. Así se distanció de ella y pasaron las semanas hasta que llegó San Valentín y Najo le dio chocolates a otra persona. Pero pues él hacía como que no le interesaba, puesto que ya se había decidido a no estar cerca de ella. En eso limpió las cosas de su madre y vio un teléfono con un mensaje en los borradores, ya que ella sí le había respondido el mensaje antes de hacer lo que hizo. Este mensaje era para pedirle perdón a Kakeru, ya que ésta siempre había tomado decisiones sin consultarle nada a su hijo. Cuando se divorció fue porque su padre era agresivo y tenía miedo de que le ponga la mano a Kakeru, aunque nunca lo dijo, y por eso él pensó que fue una decisión egoísta. Después notó cómo los senpais lo molestaban en el club de fútbol, así que lo cambió de escuela y le botó los botines para que no le vuelvan a hacer daño. Pero nuevamente se enojó y terminó haciéndole más daño del que trataba de evitarle. Por eso mismo es que tomó la decisión que tomó, puesto que ya no quería seguir estorbando en la vida de Kakeru. Sin embargo, en vez de vivir su vida con felicidad como le pidió su madre, pues Kakeru estaba tan depresivo que salió corriendo en bicicleta y pues hizo lo que ya sabemos, porque tal y como pasó con su madre, el mundo iba a seguir incluso sin él. Y como estaba muy depresivo, prefería ir a verla para pedirle perdón antes que seguir arrepintiéndose toda su vida. Por un segundo pensó en que le hubiera gustado decirle lo que sentía a Najo, aunque estaba tan mal que pues no le interesó nada. Ahora, volviendo con el Kakeru del presente, este se empezó a poner distante como decía la carta, por lo que Najo trató de seguir las instrucciones, que pues le decían que se disculpara y tratara de hablar con él a como diera lugar. Por eso lo jaló a la sala de las copias para decirle que escogió mal sus palabras en el templo y que por eso quería disculparse. Según él, no pensaba nada, así que supuestamente todo debía de volver a la normalidad. Sin embargo, cuando Najo le pidió que se regresaran juntos, le metió 1000 excusas, como que tenía partido y que luego sería muy noche como para que la prota esté afuera. Básicamente todo estaba igual, así que la prota empezó a frustrarse tanto que lloró en plena clase. Aunque esto no significaba que se haya rendido, ya que luego le dijo a Kakeru que esperara algo en San Valentín, puesto que sí o sí iba a darle algo ese día. Y dando un vistazo al futuro, todos fueron al monte a ver a los cerezos como prometieron en la preparatoria, pero rápidamente empezaron a preguntarse qué hubieran podido hacer para salvar a Kakeru. Hagita decía que no tenía sentido pensarlo, puesto que no había forma de retroceder el tiempo, y aunque lo hubiera, las paradojas evitarían que Kakeru vuelva a la vida. Aún así, todos estaban dispuestos a hacerlo con tal de crear un mundo paralelo en el que su amigo Kakeru puede estar vivo con ellos. Por lo que Hagita les recordó la opción de los agujeros negros que habían oído esa vez de su profesor. Obviamente no debería de haber alguna forma de acceder a uno, pero pues se decía que existía en ciertos puntos de la Tierra, como en el Triángulo de las Bermudas, que es conocido por desaparecer cosas sin explicación alguna. Así que nuestros protas del futuro decidieron enviar cartas a esa zona con direcciones e instrucciones para que nuestros protas de 10 años atrás puedan salvar a Kakeru para no arrepentirse por más de 10 años como ellos lo habían hecho. Ya volviendo con la historia original, días después llegó la clase de economía doméstica del 24 de febrero. Y efectivamente, Najo hizo sus chocolates para Kakeru, pero por más que trató de dárselos durante el día, se le pasaba la oportunidad por dudar, o Kakeru la esquivaba. Ni siquiera la ayuda de la carta pudo atraparlo mientras que compraba su juguito, pero aún así no pensaba rendirse. Así que después de clases, corrió para alcanzarlo a la salida, aunque chocó con Ueda, la cual se alegró al ver que los chocolates de Najo se habían estropeado. Aún así, la prota ya había entendido que sin importar lo que pase, no podía rendirse, por lo que igualmente fue a hablar con él para cambiar el futuro. Debido a esto, fueron a un pasillo sin gente, así que Najo le preguntó por qué la estaba evitando, a lo que Kakeru respondió que era por el daño que le estaba haciendo. Sin embargo, Najo no quería que dejaran de hablar por nada del mundo, así que le pidió que sin importar qué suceda entre los dos, nunca vuelva a distanciarse de esa manera. Kakeru se abrió y confesó que lo hizo feliz todo ese tiempo con sus intentos de volver a hablar con él, pero Najo sabía que también estuvo huyendo por mucho tiempo. Así que decidió dar el siguiente paso pidiéndole salir juntos, puesto que quería conocerlo a fondo y así poder ayudarlo siempre que la necesite. Kakeru le dijo que no quería salir con nadie, pero Najo le recordó que también le había dicho que siempre que sea ella, él pensaba aceptar. Por eso Kakeru trató de advertirle que tal vez la haría infeliz. Sin embargo, Najo sabía que sería feliz siempre que él lo sea, por lo que esta vez no tuvo más excusas y la abrazó para aceptarla como su novia.
a la que pensaba hacer feliz sin importar qué le suceda. También le pidió los chocolates que traía escondidos, ya que sin importar cómo estuvieran, eran los más ricos de todos, solo por ser lo que la prota traía para él. En eso vemos que sus amigos estaban observando de lejitos, así que se alegraron por Kakeru, pero luego le preguntaron nuevamente a Suwa si es que estaba seguro de todo, puesto que ahora ya no iba a estar con Naho. Sin embargo, este estaba feliz de crear un mundo en el que Kakeru viva feliz al lado de Naho. Lamentablemente, aún no había terminado la chamba, puesto que todavía faltaba el día fatídico, así que pensaron en formas de evitarlo. Hagita propuso arruinarle la bicicleta, pero pues esto era demasiado malvado para nuestros protas. Entonces, solamente fueron al lugar del accidente para vigilar que Kakeru no lo haga. Curiosamente, sus amigos del futuro también pensaban igual que los de 10 años antes, ya que pensaban hacer todo lo necesario porque Kakeru tenga una vida feliz, incluso si es que no le devolvían a Kakeru de esa línea temporal. Volviendo con Naho, esta tuvo varios días de pura felicidad con Kakeru, ya que cada vez se divertía más y más, ahora que era su novia. Así que empezó a desear que el día fatídico se vuelva un día común y corriente. Por desgracia, Kakeru encontró el teléfono y volvió a entrar en depre, pero nuestros protas no lo vieron pasar por el lugar del accidente. Así que luego de un tiempo fueron a su casa a ver si es que estaba bien, pero nada. Este había salido caminando en vez de salir con su bicicleta, y por eso no lo habían visto, pero sus ganas de vivir eran las mismas que las de Kakeru frío, por lo que todos corrieron para encontrarlo lo antes posible. Hagita escuchó que un transeúnte había pasado por donde estaban buscando, así que llamó a todos y empezaron a buscar por esa zona, hasta que Naho logró verlo, pero justo un camión pasó por donde Kakeru estaba y derrapó como si es que tratara de esquivarlo. Todos fueron preocupados para ver si es que estaba bien y por suerte sí era el caso, así que le preguntaron qué cosa le pasaba por la cabeza para andar así por la calle. Este le confesó que intentaba denegarse, pero cuando lo intentó le vino a la mente la cara de Naho, y gracias a ella pensó que tal vez al día siguiente podía ser uno mejor si es que se atrevía a seguir viviendo. Así que se arrepintió al último segundo y por eso ahora estaba vivo. Con esto en claro, Kakeru quería saber cómo es que lo encontraron, así que le contaron sobre las cartas del futuro, ya que su yo de 10 años adelante estaban arrepentidos de no haberlo podido salvar, por lo que enviaron mensajes al pasado para ellos mismos y también para Kakeru, en el que básicamente le decían que lo extrañaba mucho y que era demasiado importante para ellos, así que no tenían permitido irse al cielo por su propia cuenta. Kakeru rompió en llanto y desistió completamente de la automorición, así que le preguntaron por qué no fue en su bicicleta. Sin embargo, este lo intentó, solamente que estaba malograda. O sea que Hagita en realidad sí hizo de las suyas. Volviendo con Kakeru y los demás, estos volvieron a enterrar la cápsula del tiempo, pero pues esta vez Kakeru sí que escribió lo que quería en su futuro, ya que deseaba con todo su corazón estar al lado de Naho en 10 años, y por el resto de su vida, y ella por su parte estar ahí para él, incluso si es que volvía a recaer en sus delirios por alguna razón que desconocía, puesto que estaba segura que iba a salvarlo nuevamente pase lo que pase. Y listo gente, eso fue todo lo que hay animado del anime de Orange. Y como siempre, intentaré dejarle 2 animes parecidos en las pantallas finales. ¡Chao!